Bienvenidos. Continuamos en nuestro estudio expositivo acerca de los 10 mandamientos. Ahora nos encontramos en la segunda parte de este decálogo que abarcan las leyes en relación con nuestro prójimo. Cada uno de estos mandamientos están relacionados el uno con el otro como los eslabones de una cadena y nos van mostrando el gran estándar de moral por el cual nuestras vidas deben ser guiadas. Si tenemos un concepto errado de la ley de Dios, entonces tendremos un concepto errado de Él y de nosotros. Por eso estamos estudiando cada uno de estos preceptos, porque estos son la vara de medida con la que Dios nos va a evaluar a todos los hombres. Por eso es también importante que nosotros conozcamos esta ley, para que así le conozcamos mejor a Él y reconozcamos lo que nosotros somos ante su presencia. Pasemos por favor en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 20 y demos lectura de los versículos 1 al 16 para recordar todos los mandamientos que ya hemos visto hasta ahora y para entrar en el tema del día de hoy. Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 16 nos dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Y versículo 15, no hurtarás. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Sabemos que tú deseas que te conozcamos y por eso te pedimos humildemente hoy que nos hables a través del estudio de estas citas. Líbranos, Señor, de dar una interpretación privada y personal de tu palabra. Por eso te rogamos, para que por medio de tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, seamos guiados a toda tu verdad. Corrige, por favor, en nosotros cualquier concepto errado que tengamos de tu naturaleza. Crea en nosotros un limpio corazón, temeroso de obedecer estos preceptos que hoy estamos estudiando. En las manos de tu misericordia encomendamos hoy nuestras almas y la de nuestros oyentes, y te lo pedimos todo en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Octavo mandamiento: no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 19. Este mandamiento es una de las grandes leyes de Dios tan necesarias para tener hogares prósperos y naciones justas. El diccionario define la palabra hurtar como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, con o sin uso de la violencia. Se podría decir que este mandamiento es el que abarca a todos los demás mandamientos porque adorar a dioses falsos es robarle al Dios verdadero la adoración que solo Él merece. Usar el nombre de Dios en vano es robarle a Él su gloria. No guardar el día de reposo es robarse el tiempo que es de Dios y para Dios. Deshonrar a los padres es robarles a ellos la honra que merecen. Cometer homicidio o asesinato es robarse la vida de otra persona. Adulterar es robarse el cónyuge de otro. Y como lo veremos más adelante,
mentir es robarse la justicia y la verdad, y codiciar es lo que nos lleva a robar las pertenencias de otros. Por otra parte, este es el único mandamiento que no tiene límites. Todos los demás mandamientos son específicos. Por ejemplo, el quinto mandamiento establece que es a nuestros padres a quienes debemos honrar. El sexto mandamiento prohíbe asesinar o quitarle la vida a otro humano inocente. Y el séptimo mandamiento, que prohíbe el adulterio, es también específico porque se adultera con alguien específico. Pero este mandamiento no especifica qué es lo que está prohibido robar, lo cual significa que no debemos tomarnos absolutamente nada que le pertenezca a otras personas, y eso a su vez también abarca tres cosas muy importantes. El mandato de no robar nos habla, en primer lugar, de la santidad de la propiedad ajena. Nadie está libre de la tentación de robar. Este pecado lo cometemos al apropiarnos de los bienes del prójimo, ya sea por la fuerza o solapadamente. Existe cierta atracción carnal en el hecho de tomar lo que no nos pertenece y pasar desapercibidos. Cuando se roba, se está atentando contra la santidad de la propiedad ajena, ya que éstas, en lo correcto de los casos, son conseguidas con el esfuerzo y el trabajo honesto de las personas, y es ahí donde tenemos que ver las pertenencias ajenas dentro del marco de la santidad para que sean respetadas. Ante esta verdad hay un refrán común que dice: ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Pero esto solo nos ilustra el gran desconocimiento de la palabra de Dios y la gran depravación hasta donde llegamos los hombres con tal de justificar un pecado. El robo siempre será robo. Así sea que usted le robe al ladrón, en este caso usted no es menos ladrón, porque de todas formas se está quedando con algo que no le pertenece. Faltamos a este mandamiento de muchas formas, ya que hay robo directo y robo indirecto. No solo se comete robo amenazando a una persona para quitarle sus pertenencias, también se roba en los negocios cuando se exceden injustamente los precios de los artículos, cuando se altera la balanza en las ventas, cuando se disminuye o se altera la calidad de los productos, cuando no pagamos a tiempo las justas deudas, las rentas, los jornales y los préstamos, cuando se evaden los impuestos o se hacen declaraciones falsas para pagar menos, cuando no se devuelve el dinero que por error se nos da de más, cuando no le devolvemos a su dueño las cosas perdidas de éste que nosotros encontramos, cuando se demarca un terreno más allá de sus límites legales, y muchísimas otras formas más que seguiremos mostrando más adelante. Se ha demostrado una y otra vez que el respeto a la propiedad privada es indispensable para crear una sociedad decente y libre. Por eso el robo degrada a la sociedad. Pero algo que muchos no saben es que el mandamiento también nos prohíbe el robarnos a nosotros mismos nuestro patrimonio. Y eso lo hacemos mediante el derroche de nuestros bienes, gastando indebidamente e inconsideradamente el dinero que con gran esfuerzo conseguimos, como lo dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mi estimado oyente, esto lo hacemos cuando no hacemos buen uso de lo que Dios nos da. Permítame decirlo de esta manera: el dinero para la alimentación es sagrado. El dinero para la ropa de nuestros hijos es sagrado. El dinero para el pago de su vivienda es sagrado. No deberíamos gastar en caprichos el dinero que no tenemos para ello. Hoy muchos de los que se quejan y se lamentan de no tener lo suficiente para sus prioridades no se dan cuenta que su condición se debe a que no han hecho un uso adecuado de sus bienes. Por la codicia de adquirir más dinero o cosas secundarias, entramos en malos negocios que luego nos esclavizan, y gastar el dinero que corresponde a nuestras necesidades primarias en otras cosas que no lo son es robarnos a nosotros mismos. Los juegos de azar también son robo legalizado, y la gente acepta ser robada de esta manera, pero ante Dios, estos juegos son moralmente incorrectos porque en estos alguien siempre gana a costa de que otros pierdan. Un negocio legítimo siempre tiene ganadores. Si yo, por ejemplo, tengo una máquina que usted necesita,
y se la vendo por el precio que es justo, usted se lleva la máquina y yo me quedo con el dinero. Ambos ganamos. Pero en los juegos de azar, las loterías y los casinos, hay un ganador a costa de muchos perdedores. Eso es tener el placer de una ganancia a expensas del dolor de otros. Y generalmente en esta industria, la casa es la que siempre gana. Si dos personas se encuentran en un callejón y una le quita a la otra todo el dinero que ésta trae, a eso le llamamos robo. Pero si dos personas se encuentran en un casino y la una le gana todo el dinero a la otra, entonces a eso le llamamos mala suerte, y es legal. En el callejón, una persona no se deja robar voluntariamente, pero en el casino, las personas se dejan robar voluntariamente. Una es víctima de un asalto y la otra es víctima de su propia codicia. Querido oyente, ¿alguna vez se ha puesto a pensar en cuánto dinero tendría ahora si en lugar de comprar un boleto de lotería mensual, hubiera guardado ese dinero en una cuenta de ahorros que le cree intereses? Este mandato también nos prohíbe robarnos a nosotros mismos nuestro patrimonio y las posteriores propiedades que adquirimos como fruto de nuestro trabajo y esfuerzo. Estas también tienen su santidad y no deben ser malgastadas. En segundo lugar, el mandamiento de no robar nos habla de la santidad del prójimo. Este mandamiento no solo se trata de respetar las pertenencias ajenas, sino también la vida ajena. El mandato también involucra el no robar a otro ser humano, es decir, secuestrar. Este es otro de los pecados que para Dios amerita la pena de muerte. Usted lo puede ver en Éxodo 21, versículo 16. Por eso, nadie que tenga incluso un conocimiento básico de este mandamiento podría usar la Biblia como justificación para el secuestro o la venta de seres humanos como esclavos. Los más escépticos a la Biblia se preguntarán, bueno, ¿cómo es esto posible, si en la Biblia también se ve la esclavitud? Pues bien, permítame decirle que esta confusión se debe al concepto errado que se tiene de lo que la Biblia presenta como un esclavo. Y debemos ampliar este concepto a la luz de las Escrituras para poder continuar con nuestro tema. Muchos se indignan al ver que en la Biblia Dios permite la esclavitud, pero debemos comenzar por decir que el concepto humano que tenemos de la esclavitud es totalmente depravado al que Dios tiene en mente. El tipo de esclavitud permitida por Dios es lo que se conoce como servidumbre de fideicomiso, es decir, trabajar para otra persona por un periodo de tiempo determinado o para saldar una deuda. Cuando Dios les ordenó a los israelitas acabar con las naciones paganas por su idolatría, también les dio la oportunidad a estas naciones de arrepentirse de su pecado y de volverse al Dios verdadero. En Deuteronomio capítulo 20 de los versículos 10 al 12, podemos ver que Israel debía ofrecer un tratado de paz antes de acabar a filo de espada a una de estas naciones paganas. Las naciones que se rendían y aceptaban el tratado de paz venían a ser siervos o esclavos de los israelitas, pero a estos Dios también les otorgó derechos y beneficios. No podían ser tratados como animales y en ciertas condiciones debían quedar en total libertad. Puede verlo en Éxodo 21, versículos 26 al 27. El mandato de guardar el día de reposo, por ejemplo, era tanto para los israelitas como para sus esclavos también, porque estos también eran vistos por Dios como seres humanos dignos de un merecido descanso. Ya para el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo hace énfasis en que los siervos o los esclavos deben recibir un trato justo de parte de sus amos y asimismo que éstos deben respetar a sus amos. Acompáñeme por un momento a Efesios capítulo 6 versículos 5 al 9. Ahí el apóstol Pablo nos dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
De hecho, en su original griego la palabra que se traduce como siervos es la misma para esclavos, doulos. Porque para Pablo y para todos los creyentes de este tiempo era claro el concepto de ser esclavo. El esclavo es un empleado, es un siervo que trabaja para un amo. Así es como Dios lo ve y por eso Él siempre le dio dignidad y un trato justo a los hombres que trabajaban para otros. Así es como Pablo lo vio. Y por eso dijo que un cristiano verdadero es un esclavo de Cristo. Él mismo se vio como esclavo de Cristo. Pero a la vez todo creyente verdadero tiene el ejemplo de Cristo que vino hacia nosotros como un siervo y nos enseñó lo que significa servir a los demás. El concepto humano de la esclavitud, donde los hombres son menospreciados y tratados como animales, como lo hacían los egipcios o los romanos, es una clara depravación del concepto que Dios tiene de un esclavo. Muchos menosprecian la Biblia sin conocerla y blasfeman contra Dios por ignorantes y tener un concepto errado de la palabra de Dios. Pero no se quejan cuando su jugador de fútbol favorito es literalmente comprado por exorbitantes sumas de dinero, o cuando firman un contrato de trabajo en donde se comprometen a cumplir y a rendir cuentas a un jefe. Y este es el punto. El empleado que trabaja desleal y deshonestamente, el que se lleva las cosas de la empresa para su casa, el que rinde a medias en su trabajo, el que cobra 8 horas de trabajo cuando solo trabajó 5, el que usa el tiempo de su trabajo para hacer cosas personales o seculares que no tienen que ver con su empleo, todos ellos están robando a su Señor, a su jefe. Mire lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22, y tengan cuenta que aquí está el apóstol Pablo hablando para los creyentes. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y el empleador que explota con trabajo extra a sus empleados, el que impone más horas de trabajo y no le paga lo que es justo, también está robando. Mire lo que Pablo le dice también en Colosenses capítulo 4, versículo 1, y también está hablando para creyentes. Amos, haced lo que es bueno y justo con vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. ¿Le choca la idea de ser esclavo de Cristo? Entonces usted no puede decir, Cristo es mi Señor, porque donde hay un amo o un Señor, allí hay un esclavo. Y no hay nada mejor que ser siervos del Señor de señores. No hay nada mejor que servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida ajena también es irrespetada hoy en el robo de mujeres y niños para la prostitución y el tráfico ilegal de órganos. Estoy seguro que esto será terrible para usted y lo verá como una repugnante maldad. Pero mi estimado oyente, el robo es repugnante en todo sentido, ya sea que se robe una vida, o que se robe un bolígrafo de la empresa, o que se robe una manzana para comer, nunca dejará de ser robo. Y tenemos que mencionar aún otras formas más de faltar a este mandamiento. Aparte del robo directo, también está el robo indirecto. Es lo que conocemos como fraude. La venta de alimentos que pasan por ser de primera calidad cuando en realidad no lo son, fraude. El albañil que compra materiales de más baja calidad para quedarse con más dinero de los ingresos, fraude. El gobernante y los trabajadores que se quedan con una parte de los ingresos destinados para una obra, fraude. El que aumenta el precio de un producto para poner en su bolsillo la diferencia monetaria, fraude. Todas estas y muchas otras cosas más que usted conoce son maneras en las que se falta a la santidad de la propiedad ajena y a la santidad del prójimo. El fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud, y por eso son un gran pecado, porque son una afrenta a estos que son atributos del verdadero Dios. El fraude nos afecta a todos, y se convierte en un mal en cadena que todos terminamos cometiendo, porque tristemente, cuando alguien comienza con esto, hace que los demás sean fraudulentos para subsanar su pérdida, y entonces todos entramos en el círculo vicioso de la corrupción. Algunos comercios triplican los precios de sus artículos para subsanar las pérdidas que han sufrido por causa del robo. Entonces el mandato de no robar
nos habla de la santidad de la propiedad ajena y de la santidad del prójimo. Pero también nos habla, en tercer lugar, de la santidad de las cosas no materiales de otros. Hay cosas no materiales que posee una persona y que también llegan a ser robadas, como la reputación, la dignidad, la confianza y la propiedad intelectual. Vamos a ver cada una de estas. En primer lugar, la reputación es la opinión, la idea o el concepto que la gente tiene sobre una persona. Se roba la reputación de alguien cuando se deforma, se malogra o se degrada el buen nombre de alguien, ya sea por medio de la difamación, de las injurias, los rumores y los chismes. Esta es una forma particularmente destructiva de robo, porque a diferencia del dinero o cualquier otra propiedad material que se podría volver a conseguir, una vez que se ha robado el honor y el buen nombre de una persona, casi siempre es imposible restaurarlo. Al respecto, la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, que debemos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, lo cual es también difamar, y el principal promotor de esto es el chisme. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo revela lo serio que es este pecado, cuando lo menciona entre las características de la anarquía pecaminosa de la raza humana que trajeron la ira de Dios sobre los hombres. Él dice en Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32, que los hombres estamos llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En segundo lugar, la dignidad. El acto de robarle la dignidad a alguien se conoce bien como humillación. Aquí debemos entender bien esta palabra a la luz de las Escrituras, porque Dios nos manda a todos los hombres a humillarnos ante Él para alcanzar salvación. Santiago 4:6 nos dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De acuerdo con la Biblia, el humillarse delante de Dios significa reconocer nuestra verdadera condición y posición ante Él. Es reconocer voluntariamente que nuestra condición humana es inferior a Él en todo sentido, así como que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Mientras que el humillar a una persona es causar daños irreversibles a lo que quizás sea lo más importante y preciado que poseemos, nuestra dignidad. Ningún hombre puede tener una posición por encima de Dios porque Él es soberano. Pero entre los hombres siempre estaremos en cargos de autoridad y de sumisión ante otros. Es por eso que, por ejemplo, el deshonrar a los padres es el pecado de robarles a ellos la honra que merecen. Porque cuando un hijo desobedece, agrede, insulta, difama y se burla de sus padres, y más aún en público, les está robando su dignidad. Y asimismo, cuando humillamos a otra persona para sobresalir o resaltar sobre ésta, eso es robar su dignidad. En tercer lugar, la confianza. Robamos la confianza de una persona cuando la engañamos. Un ejemplo de esto es inducir engañosamente a alguien para que compre algo. Eso lo vemos a menudo cuando un vendedor omite información a su posible cliente sobre todos los problemas que trae el artículo que va a adquirir. O cuando se engaña a otra persona con falsas declaraciones de amor para conseguir el factor sexual que se desea. Faltar a una cita sin aviso previo o llegar tarde a estas es también robar el tiempo de otros. Y esto también hace que se pierda la confianza en una persona. Al respecto, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y también, entre muchas otras citas, Mateo capítulo 5, versículo 37, nos dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no,
que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. En cuarto lugar, la propiedad intelectual. Esta forma de robo es cuando se toman las palabras o las obras intelectuales de otra persona y se presentan como propias. Es lo que conocemos como plagio y es una falta a los derechos de autor. En nuestros días, esta forma de robo es muy común gracias a la tecnología con la que contamos, la cual nos facilita descargar música, películas, diseños, planos, programas, imágenes y toda clase de creación intelectual sin el consentimiento del autor o sin pagar el precio correspondiente por estas. Como ve, se necesita mucho temor de Dios para cumplir honestamente con este mandamiento, porque la verdad es que los hombres somos expertos en defraudar a nuestro prójimo. El extraer dinero del armario de los padres, el comerse un par de uvas del supermercado, el tomar para sí las pertenencias de otro, el negarse a pagar una deuda o un préstamo, el quedarse con el dinero que por error nos dan de más, el no pagar lo justo a un empleado, el hacer una notificación fraudulenta en los impuestos para no pagar lo que se debe, y hasta el no respetar el turno de una fila, son todos actos de robo. La lista puede llegar a ser enorme, y todos estos fraudes son aceptados como conductas normales por la sociedad, y el único cargo de conciencia que hay es el de llegar a ser descubiertos en el acto. ¿Cómo podríamos obedecer este mandamiento y enseñarlo a nuestros hijos? No olvidemos que este y todos los mandamientos debían ser enseñados a los hijos de generación en generación. Así lo dice Deuteronomio 4:10. Pues bien, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice cómo aplicar este mandamiento y sería muy productivo para nosotros terminar este tema con una herramienta útil para honrar a Dios. Acompáñeme en su Biblia por un momento a Efesios capítulo 4 versículo 28. Ahí el apóstol Pablo nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En esta cita hay implícitas 3 características que todos debemos pedirle a Dios para que sean parte de nuestra vida personal y la de nuestros hijos: integridad, laboriosidad y generosidad. En primer lugar, integridad. El versículo dice: el que hurtaba no hurte más. La integridad es una virtud muy escasa entre los hombres el día de hoy. Se debe ser íntegro para no robar. Muchos piensan que son íntegros porque actúan correctamente ante las personas, pero no es lo mismo. Este mandamiento de no hurtar más implica ser correcto y hacer lo que está bien, lo que es justo, lo que es verdadero y lo que es honesto frente a otros que me ven y también cuando considero que nadie me está viendo. Eso es ser íntegro. Porque siempre hay alguien que me está viendo. En primer lugar, Dios, y en segundo lugar, yo. En segundo lugar, laboriosidad. El versículo dice: sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajar no es malo, ni mucho menos es una maldición de Dios por causa del pecado del hombre, como muchos mal lo enseñan en Génesis capítulo 3. Lo que vemos en Génesis 3 es que el trabajo que Adán ya tenía se vio afectado también por el pecado. El pecado nunca es algo que afecta únicamente a quien lo comete, sino que también afecta a otras áreas y a otras personas. El problema de nuestras sociedades hoy es que hemos avanzado tanto tecnológicamente para hacer nuestra vida más fácil que ahora nuestras generaciones postreras se harán cada vez más perezosas. Hoy contamos con una tecnología más avanzada, pero con muchos jóvenes que no quieren hacer nada para obtener lo que quieren. Los jóvenes de hoy buscan trabajar cada vez menos, pero quieren ganar más que los demás, y eso es totalmente irracional. A esto, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 nos dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los maestros de nuestros abuelos y nuestros padres lo decían de otra manera: el padre que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. El trabajo es un regalo de Dios, pero en la actualidad pareciera que todos están desesperados por ganarse la lotería para no tener que trabajar. Por eso también debemos enseñar a nuestros hijos a que se esfuercen y a que trabajen por conseguir honradamente lo que desean.
No siempre es bueno darles a pedir de boca todo lo que ellos desean caprichosamente. Ellos tienen que esforzarse y tienen que saber que la vida es dura. Y cuando trabajen para conseguir lo que desean y lo obtengan, entonces tendrán respeto por sus propios bienes materiales y también podrán tener respeto por los bienes de los demás, porque sabrán lo que cuesta conseguirlos. En tercer lugar, generosidad. El versículo dice, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Por último, Pablo demanda un cambio en el que se pasa de robar a ser generoso, porque lo opuesto a robar no es no robar, sino ser generoso. Muchos no lo entenderán, pero el Señor nos está dando aquí el antídoto para combatir el núcleo del robo, que es la codicia. Y de esta estaremos hablando más adelante. Por ahora solo diremos que debemos saber que el robo parte de codiciar los bienes ajenos que yo no tengo y que otros sí tienen. Y la codicia está impregnada en todo hombre. Usted la puede ver en todo niño pequeño. Mi querido oyente, permítame compartirle que mi esposa trabaja en casa cuidando niños desde 1 a 3 años de edad. Y esto es algo que vemos a diario. No importa el juguete que éste tenga en su mano, siempre va a querer el juguete que el otro tiene. Y aunque los juguetes son para todos, mi esposa tiene que ser firme con ellos y tiene que enseñarles que deben respetar lo que los otros tienen en sus manos. Usted nunca tendrá que enseñarle a su niño pequeño a mentir o a codiciar, porque él lo hará por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sí tendrá que esforzarse en enseñarles a que estén contentos con lo que tienen y a que respeten la propiedad ajena, a que respeten lo de los demás. Esto también involucra enseñarles a que respeten las cosas que piden prestadas, a devolverlas a tiempo, a devolverlas en buena condición, tal como nos las prestan. Tratándose de dinero, en lo posible debemos evitar pedir dinero prestado, pero el que pide dinero debe devolverlo a tiempo y con intereses. El interés es solamente una forma de agradecimiento al dinero que nos han prestado. Si usted pide prestado y no lo devuelve, o no lo devuelve en su tiempo, usted está cometiendo robo. Eso es respetar la propiedad ajena. En este versículo también se deja claramente establecido que el robo no es permitido por Dios ni siquiera en casos de necesidad. Mire lo que dice, que no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El versículo nos habla de hacer lo que es bueno, y con ello se refiere a lo que es bueno en calidad, y procede de un trabajo que sea honroso y honesto. Todo trabajo, todo empleo, toda profesión o toda labor que sea deshonrosa y desleal, que engañe a la gente de cualquier forma y que transgreda los santos mandatos de Dios, nunca será bendecida por el Señor. Esto lo digo porque actualmente hay muchos que se hacen pasar por incapacitados o discapacitados para mendigar en lugar de trabajar. Y esta también es una forma de fraude. Y es por eso que en la actualidad la gente que puede ya no quiere compartir lo que tiene con los necesitados. Ninguno de estos extremos trae bendición. El que se hace pasar por discapacitado para mendigar y el que tiene un trabajo deshonroso para conseguir sustento. El hombre siempre puede hacer con sus manos muchas cosas para conseguir lo que necesita y Dios no va a desampararle porque es una ley racional de su naturaleza. El que siembra, cosecha. Y el que cosecha, cosecha más de lo que siembra. El que no trabaje, que no coma. Y si en realidad hay alguien que no puede trabajar, entonces debe ser ayudado por los que tienen. Primera de Timoteo 5:8 nos dice que el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nuestro trabajo no solo no debería lastimar a nadie, sino que también debería realizarse con el propósito específico de ser de bien y de ayuda para compartir con el que padece necesidad. El deseo de un cristiano de obtener mayores ingresos siempre debería estar motivado por el propósito de estar en la capacidad de dar más y de ayudar más a otros. Más allá de solo hacer provisión para las necesidades básicas propias y de su familia, el cristiano verdadero prospera para poder darle a otros. En su paso por Mileto, de camino a Jerusalén,
Las últimas palabras de Pablo para los ancianos de Éfeso fueron: «Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir». Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 33 al 35. Debemos entonces cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que otros no tienen que yo tengo y que les puedo dar. Entonces ya no estaré pensando en lo que me falta a mí, sino en lo que le falta a los demás, y más aún a mis hermanos. Así nuestro gozo será dar de lo que Dios nos ha dado, y sabemos bien que Dios ama al dador alegre, y créame que Él no va a desamparar al dador alegre. Dios honra el trabajo y nos manda a trabajar honestamente, pero también habrá otros que no podrán hacerlo, no porque sean perezosos, sino porque tendrán algún impedimento que no se los permita, y entonces debemos tener misericordia con ellos. Vemos entonces aquí lo importante que es aprender a ver las propiedades ajenas dentro del marco de la santidad. Solo así aprenderemos a respetar los bienes ajenos, de la misma forma como deseamos que los demás respeten nuestras pertenencias. Sin duda alguna, sería fabuloso vivir en un lugar donde todos respetamos este mandamiento y tuviéramos el hábito de aplicar estas virtudes. Infortunadamente, vivimos de forma indiferente a los conceptos básicos de honestidad, olvidándonos que si tomamos para nosotros cualquier cosa que no nos pertenece, o si no pagamos lo que debemos, estamos quebrantando este mandamiento. Y si estas virtudes no son una realidad en nuestras vidas, entonces será muy difícil que también lo sean en nuestros hijos, a quienes tenemos que inculcarlas desde temprana edad, porque lo peor de todo es que cuando el hombre pierde el temor de Dios, su conciencia se irá cauterizando y le llevará a cometer actos cada vez más impuros y más vergonzosos que los anteriores. Así, aquel niño que comienza robándose una uva en el supermercado es aquel que podrá terminar robándose la vida de una persona si no se le corrige a tiempo. El conferencista colombo-japonés Yokoi Kenji dijo muy acertadamente en una de sus conferencias, y cito: «El fraude del robo y la corrupción que vemos en nuestra sociedad no nacen con nuestros gobernantes. Allí es donde vemos el fruto, pero este surge en el núcleo de la sociedad llamado familia, cuando abandonamos el principio que dice no robarás». Fin de la cita. Robos, asaltos, fraudes, sobornos y todas las formas de obtener pertenencias materiales y dinero de forma ilegal o apoderarnos de lo que no nos pertenece están resumidas en dos palabras de la ley de Dios: no hurtarás. Como puede ver, casi todos los aspectos de la vida son dañados por el acto de robar, y en muchos casos hasta casi de manera irreparable. Sería adecuado decir entonces que si todos nos propusiéramos a cumplir al menos uno de todos los 10 mandamientos, con solo cumplir este mandato lograríamos una sociedad y un mundo mejor, ¿no le parece? Más allá de si hemos sido víctimas de robo, el punto es que hoy somos puestos al descubierto ante el Señor por medio de su palabra para responder de forma personal. ¿Hemos faltado a este mandamiento alguna vez? ¿Y de cuántas maneras hemos faltado a este mandamiento? En Lucas capítulo 19 tenemos la historia de Zaqueo, el publicano. Los publicanos eran odiados por los judíos por ser traidores de sus hermanos, ya que estos servían como recaudadores de impuestos para el Imperio Romano y acostumbraban a cobrar más de lo justo para quedarse con una parte de esas ganancias. Cuando Jesús le visitó en su casa y la salvación llegó a su vida, un verdadero cambio hubo en él. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado». Mi querido oyente, pensemos por un momento. ¿Podríamos proponernos a cumplir este mandamiento así como Zaqueo lo hizo? Para ello es necesario primero que nuestro corazón sea cambiado por medio del Evangelio, así como sucedió con Zaqueo.
Si usted aún no está seguro o segura de tener la paz de la salvación con el Señor, solo debe hacer dos cosas: arrepentirse y creer el Evangelio. En primer lugar, arrepiéntase de sus pecados. Busque un lugar donde pueda estar a solas y en sus propias palabras encomiéndese al Señor, reconociendo que usted es un pecador digno de muerte por faltar a la ley de Dios con este y con los demás mandamientos. Al igual que Zaqueo, dele la espalda a su forma de vivir pecaminosa. Y en segundo lugar, crea el Evangelio, es decir, deposite su fe en lo que Jesucristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Él, siendo totalmente inocente de todo pecado, fue tratado por los hombres como el peor criminal, crucificado entre ladrones para ocupar nuestro lugar en la cruz como los ladrones y estafadores culpables que somos. Él, siendo totalmente inocente de todo pecado, fue maldecido por Dios y recibió sobre sí la ira y la separación eterna que nosotros debemos recibir por pecadores. Todo para que usted, el día de hoy, que ha escuchado este mensaje, se arrepienta de sus pecados y busque el perdón que Dios le otorga. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios paga el precio de nuestro castigo y hace justicia sobre nuestras injusticias para podernos perdonar. Con su muerte, saldó nuestra deuda ante el Padre, y la prueba de que su justicia ha sido satisfecha está en que Dios ha levantado de entre los muertos a su Hijo, quien ahora vive y reina sobre toda la creación, y por eso ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Dios de las Escrituras, creyendo solo en ese único medio de expiación por los pecados. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y se apropia para sí de esta obra de justificación, Dios entonces lo declara jurídicamente perdonado y eternamente reconciliado con Él. Y solo a partir de este momento usted recibirá un nuevo corazón, con nuevos deseos de hacer su voluntad, y recibirá al Espíritu Santo que le guiará a toda la verdad de Dios establecida en su palabra. Si desea ayuda personal en este aspecto, escríbanos y con gusto nosotros le ayudaremos. Terminemos en oración. Bendito Padre Celestial, no tenemos ninguna excusa el día de hoy. Hemos quedado al desnudo ante tu presencia. Contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo ante tus ojos. Y ese pecado de robo y fraude ha afectado también a otros hombres. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos concedas el don para apartarnos de este mal que te ofende. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos perdonas, debido al justo juicio que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario y sobre tu Hijo Jesucristo. Concédenos, por favor, tu paz y guíanos por los caminos de tu verdad en obediencia a tu palabra. En tu nombre oramos y te lo pedimos. Amén.